conversación que estamos sosteniendo hoy, 15 de septiembre del año 2017, con doña Elsa Reina, mi tía, y doña Yolanda Reina, mi madre. Y lo que vamos a conversar es un poco acerca de la familia, de nuestra familia. Bueno, su padre era don Manuel Reina, su madre doña América Romero de Reina. Y quisiéramos empezar por saber exactamente quiénes eran los abuelos, quiénes eran Manuel Reina, sus padres, mi abuelo y doña América Romero de Reina. Quizá empecemos con tía, que es la mayor de las dos. Mi papá era un hombre trabajador, mi mamá también, igual. Tuvieron tiempos buenos y tiempos malos. Nosotros nacimos en San Francisco de Macorís, pero nos criamos en Barahona. ¿Dónde se produjo el matrimonio, mamá? El matrimonio de papito, don Manuel, y de mamita. En San Francisco de Macorís. En San Francisco de Macorís. Y entonces, tío, ¿usted nació en qué año? En el 1923. ¿Los Reinas son de qué parte del país? Del Yuna. Del Yuna. O sea, también de la provincia Duarte. Duarte. Que hoy llamamos como provincia San Francisco, pero es provincia Duarte. Sí. ¿Y mamita? San Francisco de Macorís. También. O sea, ambos, de alguna manera, uno de Yuna y otro de San Francisco, de la provincia Duarte. ¿Y ustedes saben cómo se conocieron? ¿Tienen alguna idea? Mamá, vamos a ver. Mamá era melliza y la melliza se había casado y había ido a vivir a Sánchez. Entonces ella, en un tiempo muy corto, entre la boda de la hermana y ella quiso ir a verla, porque como eran mellizas, se mantenían en constante unión, sí, y comentaban cosas, ellas en particular. Entonces mi papá tenía fama de bailador, porque era de una familia que le gustaba la música. Eran 7 hermanos y los 7 eran músicos. ¿Y él era músico también? Sí, les tocaban instrumentos y cosas. Pero papito era músico también. Tocaba el acordeón. Tocaba acordeón. Sí. ¿Y ustedes llegaron a verlo a él tocando Sí, acordeón? llegamos a ver. Bueno, pues ahí ella era muy bailadora, tenía fama en su región y él quería conocerla, porque lamentaba mucho. Había comentarios. Y de veras o de veras le dijo que ella no tenía amor, Sí. que lo de ella era matrimonio. Y él le dijo que no tenía problema, que si querían se casaban en el acto. Entonces se conocieron en Sánchez. Eso era en Sánchez. En Sánchez, donde se fue a vivir la hermana melliza, Entonces, que es doña sí, Rosa. a su hermana no le gustó el que ella fuera tan ligera. Ajá. Y la mandó a su destino de nuevo, a San Francisco de Macorís. Ya aparentó, ella papá parece que estaba decidido a casarse y se fue a San Francisco con su papá. ¿Y cómo qué edad Allá tenía? organizaron su boda y cosas y se casaron. Bueno, tía, ¿y cómo qué edad tenía el papito y mamita cuando se casaron, más o menos? Estaban bien jóvenes, sí. Eran muy jóvenes. Sí. Sí, yo deduzco Él tenía 21 años. 21 Y ella, años. Él tenía 21 y ella menos. Menos. Sí. No, Ay, no. ellos eran contemporáneos. Sí, la La misma misma edad, fecha. La la misma misma edad. fecha, sí. Entonces tendrían 21 años los dos cuando 21 se años casaron. Cuando se casaron. De manera que cuando nació tía, ella tenían 22 años. Y cuando nació usted tenía 24. Era realmente muy joven. Sí. Y usted decía, tía, que papito era muy trabajador. ¿A qué se dedicaba él? ¿Qué era lo que él hacía? Bueno, al chofer, también estuvo comercio. En el agua. El comercio. Sí, ¿Qué tipo de comercio hacía? bueno, pulpería. Pulpería. Así como lo dicen aquí. Sí, ya él tenía pulperías en aquellos años. Sí, sí. ¿Dónde estaba la pulpería? En Barahona. En Barahona. Sí. ¿Ustedes recuerdan su etapa en San Francisco de Macorís? No. No, estaba muy niño. Él nos llevaba allá. De la Villa Grande Sí, iban a de San visita a Francisco. ver la familia. Las vacaciones. él Pero nos los llevaba. primeros años no lo recuerdan. No. Yo tenía 2 años cuando me llevaron a Barahona. Ya. ¿Y por qué se fueron de San Francisco a Barahona? Ah, eso es una historia. Una guerrita entre mi mamá y el papá de Elvira.
ellos tenían una gran extensión de tierra y tenían mucho ganado y arroz y esas cosas que se daban por ahí. Entonces a mi mamá, que le gustaba el trabajo y quería progreso, ella trabajó mucho para hacer su parte. Pero un día ella salió para llevarle también ayuda y cosas a su familia. Y el suegro dispuso de cosas que ella no quería que se le dieran. Y él las regaló. Era costumbre de esa gente regalar las cosas a los vecinos, a los amigos. Pero mi mamá no era de ese parecer. Y cuando ella volvió, que vio que sus cosas se las habían regalado, se disgustó y vino el choque. Entonces el abuelo le dijo que eso se acostumbraba ahí, en ese sitio, y que el que no le gustaba eso así no podía vivir en esa región. Entonces ella le dijo, lo interpreto, ya yo sé lo que usted me quiere decir. No se preocupe, que mañana mismo desocupo el campo. Ya. Y se fue. Ese era el papá de Papito, Sí, el abuelo de ustedes. Sí. Le dijo que se fueran a trabajar a tierra lejana. ¿Cómo se llamaba él? Eh, ¿Cómo se llamaba el papá de Papito? El suegro El papá de de don Manuel. Raimundo Reina. Raimundo Reina. Raimundo Reina. Ok. Era el abuelo de ustedes. ¿Y ustedes lo llegaron a conocer? A A él Raimundo. no lo recuerdo tanto, pero a la abuela sí. la abuela sí, porque ella iba a Barahona. Ah, ¿cómo se llamaba la abuela? Teodosa, Teodosa Romero. Lázaro. Lázaro. Teodosa Lázaro. Lázaro de Reina. De Reina. Ya. Y entonces ella iba a Barahona. Sí, papá la llevaba. Y ustedes, ¿cómo hasta Nos qué edad fuimos la chiquitas, recuerdan? Estaban nos criamos chiquitas. por allá. No, estábamos grandecitas ya. Sí, 7, 8 años tal vez. Más. Más. Sí. Entonces ella murió en San Francisco, imagino. ¿Quién? Teodosia Lázaro. En No. San Francisco, no, ella era de Yuna. Era del Yuna. Sí. Ok. Falleció en el Yuna. De San Francisco eran los romeros. Ok. Exactamente. Los Reinas son del Yuna y los San Francisco. Sí, exacto. Y los Romeros de San Francisco. Y entonces hablemos un poco de la familia Romero. Romero. Sí. ¿Quién era el padre de Mamita y De las hermanas. de las hermanas? Bueno, yo al abuelo no lo recuerdo. Sí. Pero siempre los comentarios. No era una persona muy adelantada. Pero en ese tiempo, como las cosas eran así, sí, era una gente buena y no tenían problema de ningún ídolo. Iban a pedir la muchacha y los papás aceptaban Sí. por la seriedad de la familia el enamorado. Entonces, ¿Y el papá cómo se llamaba? Melchor. Melchor Romero. Sí. Y era oriundo de San Francisco de Macorís. No, No. de San No, él no Cristóbal. era oriundo de San Francisco, pero sabe que nunca se ha sabido, en realidad, de su descendencia. Nos dijeron que de San Cristóbal. De San Cristóbal. Era de San Cristóbal. De San Cristóbal. Romero de San Cristóbal. Ajá. ¿Y cómo llegaría en esos tiempos de San Cristóbal a San Francisco? ¿Cómo sería? Sería a pie o yo no sé. El porque mulo, ese no tiempo más. A caballo. A caballo. No creo que fuese A caballo, sí. En eso era que la gente andaba en ese tiempo. Melchor Romero. Sí. Y la mamá de Felipa, Felipa. Mateo. Doña Felipa Mateo. Sí. Y ella era de San Francisco. Ella sí, nativa de Y a ella sí la llegaron a conocer. y de una familia, ¿cómo diríamos? Bien cultivada, eran gente de cierta representación en su provincia, Sí. sí, los Mateo. Y a ella la llegaron a conocer también. ¿La recuerdan a ella? Sí. Sí. Pero ella nunca fue a Barahona. ¿Quién? No. No, Doña Felipa. no. No. Parece que ella estaría muy vieja ya. Sí. Además que era muy difícil, Leonel. Le pasaban 2 días a caballo para llegar allá. Sí. No sé de qué parte, pero así sucedió. Y ustedes son las únicas hermanas, o sea, solamente ustedes dos. No hubo hermanos, nada, solamente Nada, ustedes nada. dos. Hermano de ella. Sí, ustedes dos, nada más. Sí. Las únicas hermanas. Sí. Y se criaron juntas todo el tiempo. Ok. Entonces, vamos a ubicarnos en Barahona.
Salimos de San Francisco y estamos en Barahona. Estamos en Barahona. ¿Por qué llegaron a Barahona? ¿Quién estaba allá? Los hermanos de mamá, Ujú. Sí. el mayor y otro. Papá O sea, Daniel. Sí, y se Ricardo. fueron para allá, a Barahona, Papá Daniel y quién más. y tío Ricardo. Y tío Ricardo. Sí, Entonces ellos están en Barahona sí. y vino el pleitecito ya con el suegro, Sí. ¿verdad? De mamita. Y entonces se fueron para allá. Y se- Los dos se fueron Sí. para Y era allá. muy astuto, muy inteligente. Sí, Porque ellos no estaban mal de situación. económicamente. Económicamente, papá Daniel y tío Ricardo. Sí. Sí, ellos estaban, ¿Qué hacían ellos en Barahona? bueno, mucha gaseosa, Ujú. los tabacos. Tío Hacían Ricardo tabaco. hacía el chocolate. Hacían tabaco. Cubanos. Y chocolate también. Sí, tío Ricardo. Ujú. Y hacían baúles, todas esas cosas, Sí. la neta, sí. Y cuando ustedes llegaron a Barahona, ¿cómo era el pueblo? ¿Era muy atrasado? ¿No había calles No, asfaltadas? recuerdo tenía 2 años. 2 años nada más. Pero duraron hasta que... Ah, hasta no, que después hasta sí, que era muy bien, muy bien. fue Había prosperando. mucho movimiento comercial, había muchas cosechas todo el año. Había un puerto habilitado, que iban muchos turistas, muchos barcos que entraban y salían. Estaba el Central Barahona, eso era azúcar, todas esas Muchos estaciones de bateles. caña. Era bueno, ahí se producía dinero. Y había mucha gente de fuera, muchos extranjeros. Que venían, sí. Pero entonces, mamita y papito montaron un negocio allá en Barahona, ¿no? Sí. ¿En qué consistió ese negocio, tía? Bueno, muy bien, le fue, porque ellos, Tenía comercio. sí, de comida. Mi mamá tenía una fonda muy buena, sí, todo eso, Era como un restaurancito. sí, un restaurancito. Pero mi papá tenía carros que viajaban entonces para la capital, De Barahona a la a capital. la capital, sí. Y ella tenía su negocio por otro lado. ¿Ves? Sí. Sí. Había como algunas familias que yo siempre he escuchado de Barahona de esa época que eran como muy cercanas a ustedes, ¿no? Sí, sí. Los Azuri, los Curi. Los Curis, sí. Ujú. No, sí. Era como Sí. un hermano de Los nosotros. Doral, Los eran Doral. ahí cerca. Ujú. Los Lama de los Lagares, el Don Sopito Lagares, esa gente vivía, porque el pueblo era pequeño, Sí. entonces era, el que vive en el centro ya vivía al lado de todo el mundo. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes permanecieron en Era Barahona bueno. como hasta qué edad? En Barahona. Sí. En el 42, cuando la guerra Sí. estaba terminando, el 39, salimos para la capital. En el 42. Ok. ¿Y qué motivó que vinieran de Barahona a la capital? Bueno, porque un amigo de papá, como él estaba desbaratado con los carros y cosas, Chiquitín se llamaba, le dijo: Manuel, están haciendo el aeropuerto de Escúchame eso, déjame recordarte, lo fundamental de eso fue la guerra. la guerra. Sí, La guerra estaba en pie, la guerra La del Segunda 42. Guerra Mundial. sí, la segunda. Ya había Y terminado. todas las cosas comenzaron a... Sí. Entonces estaban haciendo ese aeropuerto y ahí se vendía de todo, de todo, de todo. Y él le dijo: Manuel, ve, ponte un negocio a la capital, que eso está muy bueno. Entonces papá salió para la capital, él le ayudó a montar el negocio, le iba muy bien. ¿Qué tipo de negocio era? Bueno, ahí se vendía de toda clase de refresco, billetes, de todo, cantidades. Era como un colmado o algo. No, era un colmado no colmado. era, no. Era como especie de un restaurante. Ajá, también había un restaurante ahí. Ajá, sí. Ya tú Ese sabes. no fue un buen cambio. Sí. Y dice cerca del aeropuerto, Sí, en el aeropuerto. aquí en la capital. Sí, El aeropuerto General Andrews, sí. No, aquí arriba, el que quedaba aquí por la San Martín. Ajá. Y ese Sí. aeropuerto se estaba construyendo entonces, Construyendo entonces. en el año 42, Sí. más o menos. estaba construyendo. Sí, y entonces por ahí se establecían negocios. Negocio, sí. Entonces Chiquitín convenció a Papito de que Sí. pusiera un negocio Sí. cerca del aeropuerto. Sí. Del aeropuerto, sí. Porque era el chofer también, Chiquitín. Ah, Chiquitín Sí. era el chofer de Él Barahona a la viajaba para capital. Barahona también, sí, tenían una línea, ya tú sabes. Ya, y entonces en Eran Barahona. tiempos ya más difíciles. Ajá.
La guerra tuvo un impacto en la economía de Barahona. La Ay, Segunda sí. Guerra Mundial. Se empezó la cosa a decaer. Sí, mala, Sí. muy Mucho. mala. Sí, Sí, una época bastante difícil. sí. Ok. Ya no iban barcos ni nada porque lo torpedeaban. Ujú. Sí. Si Entonces, hubieran habido paqueticos como eso de ahora, hubiera estado la gente en la calle. ya, Porque pero se pasaba hambre. El único porque barquito que había de Trujillo el único barco. que tenían ya, Ajá. se lo acabaron los alemanes. Trujillo. Un barco dominicano fue torpedeado. Sí, torpedeado. Y eso se supo, esa noticia Sí, circuló aquí. seguido. Ya. Era fuerte eso. Entonces diríamos que fue por motivo del impacto económico que la guerra estaba teniendo en el país, y Sí. especialmente en Barahona, En Barahona. que era donde usted estaba. Sí, señor. Entonces decidieron venir a la capital. A la capital. Ok. Ya tú sabes. Atraído entonces ya por el negocio que Papito montó. Montó, sí. ¿Y ese negocio cómo le iba? Bien. Iba bien en principio, sí. Estuvo Ok. bien. Cerraron la fonda en Barahona. No, se la dejó a una hermana, Ok. ¿A cuál hermana? a la mamá de Merva. A la mamá de Belma. Sí. Pero entonces ella, La Ita. la Ita, se Hacia la enfermó, Ita. cogió azúcar y se vio muy malita, mala. Y después mamá la mandó a buscar, la trajo para la capital, hasta que la enterraron. Tío, usted me decía que un barco dominicano fue El destruido, único que ¿no? había. En la época de la Segunda Guerra Sí, Mundial. el único que había, El el único. único barquito que Pero había. también como que a veces llegaban algunos marineros que habían sobrevivido, ¿no? A los ataques de la guerra. Así porque venían huyéndole a los submarinos. Y entonces, ¿tú sabes cómo Sí, se? sí. Entonces, al llegar al puerto de Barahona, ahí lo acababan, lo torpedeaban. Y Entonces- llegaron a sentirse esos entonces esa estallidos en gente- Barahona. ¿Eh? Esos estallidos llegaron a sentirse en Sí, Barahona. sí. Sí, De llegaron bombardeos y cosas. Bombardeos no, los submarinos. Sí. Los submarinos, tú ves. Y entonces, Y entonces esa gente, ya tú sabes, le desbarataban el barco, sí, caían al agua, algunos se ahogaban, pero otros sobrevivieron. sí. Sí, Y llegaban a tierra en Barahona. sí, a la playa. Y la ¿Usted- gente corría para allá a ver eso, tú ves. ¿Ustedes llegaron a verlo? Sí, Sí. yo llegué a verlo. Y algunas de esas personas no eran dominicanos. Y algunos caían muertos al llegar, Ujú. sí, porque venían en balsas y cosas, tú ves. Y entonces Cesora, agua salada, de donde ellos, Sí. pero eran gente americana, eran gente de Estados Unidos. Y eso llegó a ocurrir varias veces. Ustedes llegaron a ver eso Ay, sí. varias veces. ¿Usted lo recuerda también, mamá? Ese. Perfectamente. Ujú. Sí, Eran amigos de nosotros. Algunos de los que Sí, sobrevivieron. uno de ellos tenía amores con una que vivía frente a acá. Pero entonces eran dominicanos con lo que pasaba eso. Ellos sí. americanos, comadre. Los muchachos. No los que los submarinos, Claro, sí, sí. americanos. Americanos, ¿tú crees? Sí. Siempre se dijo que era un cosa alemán. Eran blancos, medio Porque fue rubios. cuando la guerra de Alemania. Sí. Sí. La ropa que tenían era pantalón de khaki y camisa roja. ¿Y como cuántos más o menos eran que ustedes llegaron a ver? Varios. Eran varios. Sí. ¿En distintas ocasiones? ¿O una sola vez? Una sola vez. Una sola vez. Sí. Ok. De gente que llegó ahí Ahí, afectado sí. por la... Ellos venían huyendo, sus barcos, huyendo a sus submarinos. Pero esos submarinos eran tremendos. Sí. Derivaban esos barcos. Ay, sí. Bueno, y ustedes entonces, los primeros estudios los hicieron en Barahona. Ah, bien. ¿Y hasta qué curso llegaron en Barahona? Hasta que Sí. en Barahona no había normal. Cuando la guerra de España, que se dispersaron los españoles, Sí. llegaron Malaquía Gil y otro que fundó una universidad aquí también, el señor Bellot, y pasaron por Barahona. Esos fundaron la primera escuela Normal. normal, que llegaba hasta el tercer grado. Tercero bachillerato. Ustedes estudiaron en la escuela elemental y el séptimo y el octavo en Barahona. Pero cuando sí, nosotros salimos de Barahona, Sí. dejándolo a ellos allá. ¿En qué curso?
Estaban ustedes haciendo el tercero. el tercero. Sí. Ya. ¿Y le estaban las dos en el mismo curso? Sí, ¿O sí, ya le ese llevaban? año siempre Siempre estuvieron Y juntas. Nosin Y Nosin también estuvo ahí. con nosotros, sí. Entonces ¿Y tú era- sabes quién estaba en ese grupo? Sí. Petra Peguero, Petra la mamá Peguero. de la muchacha que es militar. Exactamente, sí. Con Sí. esa tuvimos grupo. Ya. Que por eso que ella viene aquí y recuerda. Y recuerda esa época. Ya en la capital, por ejemplo, usted no terminó el bachillerato en Barahona, pero ¿qué hizo entonces en la capital? Aquí, Sí. cuando salimos aquí, Sí. bueno, las cosas eran difíciles. Ahí es que donde yo comienzo entonces a incursionar en enfermería. Porque ya había también de esas mismas amigas de ella, que fue con ellas con quien me encontré frente a frente al palacio. Lo recuerdo como ahora. Que ellas me vieron y me dijeron, ¡ay, Yolanda, ay, Yolanda! Y nos juntamos ahí, ¿en qué tú estás? Digo, aquí estamos muriéndonos todos. Porque no hay trabajo, no hay nada, época difícil. Alguien que aquí ve, así es verdad. Dice ella, y nosotros también. Y comenzamos como a reírnos de nosotros mismos. Estaba muy joven. Claro. Y me dice Aurora, una que llamaba Aurora, ahora yo soy enfermera. Digo, ajá, pero qué bueno, llévame. Pero yo le he dicho, llévame de juego, llévame. Dice ella, cuando tú quieras. Mira, si tú quieres, mira, y como que me entusiasmó. Sí. Esto era en el Hospital Padre Villena. Bueno, pues las cosas siguieron pésimas. Y yo decía, bueno, si yo le digo a mamá que yo voy a ser enfermera, hasta me da un palo. Eso pensaba yo. Sí. Bueno, pero es que las cosas no estaban buenas, estaban difíciles. Y me fui con ella una mañana a ver, a conocer el hospital, a ver cómo era. Qué sé yo, como que me gustó. Había unas monjitas muy buenas y muy ágiles, vivas. Y una como que me adivinó, yo no sé, y me cayó encima, ven por aquí, ven para que tú veas, esto es bueno, cuenta con la cooperación de nosotros. ¿En qué curso tú estás? Digo, haciendo el tercero. No, imagínate que eran casi analfabetos, porque Sí. de esa época. Y ustedes eran del tercero de bachillerato, Sí. de esa época. Era cosa porque no era una profesión Pero esa guerra, halagadora. esa guerra acabó. Bueno, pues ahí empezó la cosa. Esa guerra Entonces, acabó con todo. me quedé con las monjitas de Regina, muy buenas, muy buenas. Ellas trataron de ayudarme y yo me entusiasmé, ahí me fui cogiendo cosas. Pero entonces yo dije, pero ven acá, hay una escuela de esto también. Sí, la escuela, había una internacional, que era de los americanos aquí, por ahí, por donde está la casa de vapor. Ajá. Y entonces yo le dije, no, pero si hay una escuela, a mí me gustaría, ¿verdad?, ir a la escuela, porque eso así no me gustó. Me fui para mi escuela. Entonces me entusiasmé más, Sí. porque entonces me tropecé con otra categoría de gente, más cosas. Me entusiasmé, las monjas no me soltaron más nunca. Era Yolanda para acá, Yolanda para allá. Muy bien, Sí. bien de verdad, sí. ¿Dónde vivíamos nosotros entonces al llegar aquí a la capital? Ya para entonces yo vivía en la Gaspar, vivíamos en la Gaspar. En la Gaspar Hernández. Y cuando la familia vino a la capital, originalmente, ¿dónde vivían? ¿Cómo? Cuando vinieron de Barahona, en principio, ¿dónde sí. vivían? ¿Dónde vivían? Sí. Ahí en la Braulio Álvarez. Y ya luego entonces, en la Gaspar Hernández. A la Gaspar. Y después de eso fue que fuimos a la Gaspar. ¿Qué tiempo después más o menos? ¿Qué tiempo estuvimos ahí? ¿Qué tiempo después de la Braulio Álvarez se trasladaron a la Gaspar Hernández? Como 2 años, ¿verdad? Como 2 años. Como 2 años. ¿Y usted, tía, usted no se interesó por la enfermería? No, No. te voy a decir la verdad. Yo me quedé en la casa con los cafés, que si lo que, doméstico. Pero se presentó Ernesto, enamorado. Sí, Tuvimos un tiempo de amor y me casé. ya, ok. ¿Me entiendes? Entonces usted ya vino Ernesto. Eso. Y Ernesto entonces no permitió que usted fuera enfermera, No. que vino el matrimonio. Y ahí nació Digna. Ahí nació. Ya Ahí tú nació sabes. Digna, sí. Bueno, entonces siguió la familia ahí. Ahí. Pero entonces mamá
sale enfermera. Ay, sí. Y luego, ¿dónde va a trabajar? Después que usted se gradúa de enfermera, ¿a dónde va a trabajar? Al Padre Villini. En todos los hospitales de la capital. Porque uno Bueno, no se usted fue al conforma. Padre Villini primero, comadre. Sí, en el Padre Sí. Villini fue la formación. Sí. Y trabajé ahí un tiempo. Pero como me entusiasmé mucho con la profesión después que me gradué. Aparte de eso, aunque sea inmodesto lo que voy a decir, coseché mucho cariño. Ahí conocí al doctor Abel González, Sí. 3 o 4 médicos que murieron después, pero que también eran, pues, como apreciaban. Ellos encontraban en mí una cosa. Ellos decían que era la letra que les gustaba. Sí, Pero la caligrafía era, suya es muy bueno, bonita, búsqueme sí. a Yolanda, la responsabilidad. Pues yo era muy responsable con mi trabajo. Y aparte de eso me gustaba y lo necesitaba. Sí. Así es que lo cuidaba como quiera. Bueno, pues ahí, pues, ese tiempo para mí fue bueno. Pero entonces hicieron el Morgan. Yo participé en esa inauguración. Hicieron otro. El Ramfi quedaba frente al teatro Ramfi, que ahí hicieron un hospital. Que yo creo que era de adulto después, pero en eso yo me fui. El Angelita era el que estaba ahí. Que después lo hicieron moderno donde está ahora. Sí. Hubo mucha. Pero usted estuvo en el Marión. ¿Eh? Usted terminó en el Marión. En el Hospital Marión. Sí, después ahí fue que yo me estuve, de ahí fue que yo me fui, del militar. Sí. ¿Y qué tiempo usted estuvo en el Marión, más o menos? Porque ahí pagaban mejor, Sí. habían ciertos beneficios. En el Hospital Marión. Pero Trujillo estaba en el poder. Sí. Sí. Cuéntenos un poco de eso entonces. Trujillo en el poder, ¿cómo era eso? Bueno. ¿Ustedes sabían en esa época que Trujillo era un dictador? Sí, Sí. sí. Usted lo sabía. Tenía sus cosas malas y sus cosas buenas, Ujú. ¿sabes? Pero Sí. ya había un comentario de que Un era comentario muy fuerte, sí, sí, sí. Duró 30 años en el poder dictador. Sí. y sus compadres y amigos fue que lo mataron. Bien. Porque Pero había eran- muchos eran muertos, muchos épocas- muertos. Eran épocas muy difíciles, Muy no crean, uno difícil. lo está contando así, Sí. ¿no? Pero no era Ujú. un maíz, ¿no? Pero usted estaba en el hospital militar Sí. y ahí usted veía a alguno de los Trujillos llegar ahí. Bueno, porque ahí iba todo, Ujú. desde el más grande hasta el más chiquito. Sí. Entonces, en esa época los militares eran muy ñoños, aquí no te crees. Tenían como mucho apoyo de Trujillo. O ellos se sentían así, Sí. apoyados. Pero yo puedo decir que era bien. Yo nunca vi nada que no fuera, al contrario. La gente hablaba cosas y decía, ¿de dónde te la sacarán? Porque es un hospital que caminaba como todo, cualquier otro hospital. Claro, con más disciplina, porque eran militares de esa época, porque ahora no. Yo se lo digo a los muchachos aquí, digo yo, anda, si el jefe lo agarra a ustedes. yo estoy segura que lo meten en una solitaria, porque ahí todo era por los reyes. Sí. Que habían 2 o 3 generales, que eso era, ellos le decían la cuchilla, ya tú sabes cómo. Pero eso era bueno porque eso imponía seriedad y respeto en los sitios. Nadie se ¿Y atrevía. usted llegó a ver a Trujillo en ese hospital? Que sí iba. Sí, sí. Sí. Usted lo llegó a ver Sí, varias veces. varias veces. Cuando se enfermaban su gente, Sí. él iba. ¿Y usted llegó a hablar con él alguna vez? De medicina. De medicina. Sí. Por ejemplo, ¿usted recuerda alguna conversación? Una vez, sí, que un paciente de San Pedro de Macorís trabajaba como en la caña o algo así, era. Sí. Parece que él lo quería mucho y lo llevaron bastante grave. Y yo era la que lo estaba cuidando. Pero a las 12 de la noche, él se presenta a las 12 de la noche. ¿Y usted estaba de turno? Sí. ¿Y entonces qué le dijo él a Entonces usted? sí, me preguntó, pero ya tú sabes que en un segundo aparece el médico que está de servicio. ¿Y quién es que está de servicio? Esa cosita. Y que si iba a continuar cuidándolo, Dios depende de la supervisora.
Ah, no, yo no me perdía, yo estaba clara con mis cosas. Sí. ¿Y usted se sintió impresionada con él o lo tomó No, normal? no. En el Normal. hospital no. Nada de eso. No, yo digo, ¿usted con Trujillo se sintió impresionada o la conversación fue normal? No, con porque usted? no había por qué impresionarse. Sí. No. Bueno, era el jefe. Tranquilo, él era el jefe. Ay, qué bueno, aquí está el jefe. Sí. Ok. No, no. Es Y- porque las cosas marchaban bien, es lo que quiero decir. Sí. Como nadie se atrevía a hacer desorden ni a hacer cosas, pues no importaba la hora que fuera, todo eso estaba en orden. Sí, y él cuando hablaba con usted u otra persona lo hacía con respeto, lo hacía Sí. no usando un tono inadecuado, No. era normal. Sí. Todo muy Y a- bien. Más cosas eran los hermanos. Los hermanos, Habían dos de ellos que eran medio charlatanes. los hermanos de Trujillo iban al hospital, dos. Esa gente vivían ahí. Ellos vivían ahí, entraban y salían como si hubiese sido su casa. Sí. Porque si no era que iban por ellos, llevaban a alguien de ellos, un conocido, un amigo. ¿Y usted, tía, llegó a ver a Trujillo personalmente? Sí, lo vi personalmente. ¿Y habló con él? Y hablé. ¿Y qué le dijo él? Ahora ¿Usted recuerda? te voy a decir, Ernesto llegó a trabajar con él, Ajá. y García y toda esa gente, Sí. sí, eran, Trabajaban con él. sí, en Trujillo. Y entonces, García le atendía las fincas y cosas. sí. ¿Y Ernesto qué hacía con él? Bueno, si te digo lo que hacía Ernesto, Y eso tú sabes que él tenía Eso sí. cada 2 kilómetros una mujer, Sí. y a Ernesto era que lo mandaba a llevar el dinero. O que Trujillo le mandaba a Que le esa, mandaba a esa- a él. a esa señora. Ya tú sabes. Ya. Y entonces él se lo contaba a usted también. Sí, Ernesto se lo contaba. Sí. Y García le contaba de cuando Trujillo iba a la finca. sí. Usted me contó una vez, mamá, que también Balaguer llegó a ir a ese hospital. Al doctor Balaguer. Sí, en ese hospital. No, nunca lo Nunca vio lo ahí. Y Ramfi Trujillo. Sí. Y a Ramfi sí. Porque él se enfermaba también. Sí, y lo hospitalizaban a Sí. él. Ya. Y doña María, la esposa de Trujillo, también la llegó a ver. Eh, A doña María Trujillo, también estuvo ahí. A la esposa de Trujillo, la mamá de ella. a la mamá de ella. La mamá de ella.